Prepárate porque vamos a desnudar todas las mentiras de Ángela Aguilar. Desde su falso discurso de humildad, sus excusas infantiles, hasta su papel de víctima que ya no convence a nadie. Como una joven de 21 años, hija de una dinastía del espectáculo, terminó perdiendo credibilidad, respeto y hasta el cariño del público. Hoy, en Famoseo News, te traigo el resumen más brutal y revelador de las falsas narrativas de la autoproclamada princesa del regional mexicano. ¿Mentiras piadosas o manipulación profesional? Quédate porque esto te va a volar la cabeza. Ángela Aguilar ha construido una carrera basada en una imagen que cada día se vuelve más difícil de sostener. Su narrativa de niña buena, de joven artista que lo ha ganado todo con esfuerzo, se desmorona cada vez que abre la boca. En su entrevista con Adela Micha, lo que se suponía sería un intento por reconectar con el público terminó siendo otro episodio de contradicciones, frases forzadas y declaraciones absurdas que dejaron a muchos con una sola palabra en la cabeza: farsa. Entre las muchas mentiras que ha dicho, una destaca por su descaro, que todavía no termina de desarrollarse. A sus 21 años, con operaciones estéticas sospechadas, vestuarios diseñados para sexualizar su imagen y un romance con Cristian Nodal que fue mostrado como una relación seria, ¿de verdad pretende que el público le crea que aún no se entiende a sí misma como adulta? Esa excusa, usada para justificar sus cambios físicos, su actitud y sus decisiones, es una burla al criterio de sus seguidores, pero la mentira va más allá de lo físico. Se trata de un discurso constante de victimismo, de decir que es atacada injustamente, que no merece las críticas cuando es ella quien enciende las polémicas. Su relación con Nodal fue publicitada a los cuatro vientos justo cuando él acababa de salir de otra relación, y eso no es casualidad. Se montó en el escándalo, se benefició de la atención. Pero cuando llegaron las críticas, lloró en redes sociales como si fuera una víctima más del bullying. Otro de sus discursos más repetidos y más cuestionables es que no siente envidia de su prima Majo Aguilar. Como no sentir al menos una molestia cuando su prima está ganando. Respeto del público a base de trabajo honesto, sin escándalos, sin shows fingidos. ¿Cómo creer en su discurso de amor familiar cuando ha dejado claro, en entrevistas y actitudes, que compite constantemente por la validación mediática y artística? El supuesto orgullo de pertenecer a una familia de artistas también ha sido usado como arma de doble filo. Cuando le conviene, se presenta como heredera de una dinastía. Cuando la critican, dice que su apellido le pesa, que le ha tocado el camino difícil. ¿En qué quedamos? ¿Es un privilegio o una carga? El público no es tonto. Y cada vez más personas se dan cuenta de que ese discurso cambia según lo que le convenga en el momento. Y no podemos olvidar su victimismo calculado. Las lágrimas, los gestos, los silencios dramáticos. Ángela ha aprendido bien el arte de manipular emociones. En sus presentaciones recientes, como ese concierto con asientos vacíos, quiso fingir conexión con el público, agradecimiento con voz entrecortada, manos en el pecho y lágrimas falsas, pero el show no convenció. En redes sociales la llamaron actriz, y no por su talento, sino por su capacidad de fingir emociones. Mientras tanto, artistas como Caso avanzan sin necesidad de ese teatro barato. Caso no necesita disfrazarse de víctima ni de princesa. Su música, su actitud y su autenticidad hablan por ella. Y eso duele a Ángela Aguilar y a sus defensores, los llamados doble moral, porque no pueden soportar que alguien sin apellido famoso, sin padrinos, sin millones en promoción, sea más querida, más exitosa y más real. ¿Y qué hacen entonces? Atacan. Dicen que Caso solo llena auditorios por lástima, que su música es basura, que su éxito es pasajero. Pero mientras ellos hablan, Caso trabaja. Mientras ellos critican, Caso llena recintos. Mientras ellos inventan excusas, Caso gana respeto. Volvamos a Ángela. Otra de sus frases famosas: yo no tengo por qué tenerle envidia a mi prima. Claro, tanto así que ni siquiera asiste a sus conciertos. Tanto así que nunca la menciona en positivo, que evita cualquier vínculo artístico con ella. Pero no es solo eso. Su desprecio por el público mexicano también ha quedado claro. Mientras Caso celebra cada oportunidad de presentarse en México, Ángela huye a Estados Unidos, lanza su disco allá y luego pretende que la critican sin razón. Y cuando alguien intenta cuestionarla, su círculo de protección mediática entra en acción.
Entrevistas armadas, periodistas a modo, preguntas suaves. Nadie la pone contra las cuerdas, nadie la enfrenta de verdad. Todo está calculado para mantener intacta esa imagen que ya está hecha trizas. Pero los números no mienten. Su último disco pasó sin pena ni gloria. Su colaboración con Marc Anthony fue ignorada por el público. Su tour apenas genera interés. Es más, la gente se burla. Sus actuaciones son imitadas en TikTok. Sus frases son ridiculizadas. Su historia de soy chiquita, no me desarrollo, ya es meme. Y mientras ella trata de apagar fuegos, más se incendia su credibilidad. Ya no es solo el público el que la cuestiona. Muchos artistas han tomado distancia. Muchos medios, aunque todavía la cuiden, ya no pueden negar lo evidente, Ángela Aguilar mintió. Miente y seguirá mintiendo porque esa es su estrategia para sobrevivir. Pero ya no funciona. El disfraz se le cayó. La diferencia entre Ángela y otras artistas, no es solo de talento, sino de verdad. El público quiere autenticidad, y esa palabra, para Ángela Aguilar, es territorio desconocido. Ángela Aguilar ha construido una carrera basada en una imagen que cada día se vuelve más difícil de sostener. Su narrativa de niña buena, de joven artista que lo ha ganado todo. Con esfuerzo, se desmorona cada vez que abre la boca. En su entrevista con Adela Micha, lo que se suponía sería un intento por reconectar con el público terminó siendo otro episodio de contradicciones, frases forzadas y declaraciones absurdas, que dejaron a muchos con una sola palabra en la cabeza: farsa. Entre las muchas mentiras que ha dicho, una destaca por su descaro, que todavía no termina de desarrollarse. A sus 21 años, con operaciones estéticas sospechadas, vestuarios diseñados para sexualizar su imagen y un romance con Cristian Nodal que fue mostrado como una relación seria, ¿de verdad pretende que el público le crea que aún no se entiende a sí misma como adulta? Esa excusa, usada para justificar sus cambios físicos, su actitud y sus decisiones, es una burla al criterio de sus seguidores, pero la mentira va más allá de lo físico. Se trata de un discurso constante de victimismo, de decir que es atacada injustamente, que no merece las críticas cuando es ella quien enciende las polémicas. Su relación con Nodal fue publicitada a los 4 vientos justo cuando él acababa de salir de otra relación. Y eso no es casualidad. Se montó en el escándalo, se benefició de la atención, pero cuando llegaron las críticas, lloró en redes sociales como si fuera una víctima más del bullying. Otro de sus discursos más repetidos y más cuestionables es que no siente envidia de su prima Majo Aguilar. ¿Cómo no sentir al menos una molestia cuando su prima está ganando respeto del público a base de trabajo honesto, sin escándalos, sin shows fingidos? ¿Cómo creer en su discurso de amor familiar cuando ha dejado claro, en entrevistas y actitudes, que compite constantemente por la validación mediática y artística? El supuesto orgullo de pertenecer a una familia de artistas también ha sido usado como arma de doble filo. Cuando le conviene, se presenta como heredera de una dinastía. Cuando la critican, dice que su apellido le pesa, que le ha tocado el camino difícil. ¿En qué quedamos? ¿Es un privilegio o una carga? El público no es tonto. Y cada vez más personas se dan cuenta de que ese discurso cambia según lo que le convenga en el momento. No podemos olvidar su victimismo calculado. Las lágrimas, los gestos, los silencios dramáticos. Ángela ha aprendido bien el arte de manipular emociones. En sus presentaciones recientes, como ese concierto con asientos vacíos, quiso fingir conexión con el público, agradecimiento con voz entrecortada, manos en el pecho y lágrimas falsas, pero el show no convenció. En redes sociales la llamaron actriz, y no por su talento, sino por su capacidad de fingir emociones. Mientras tanto, artistas como Caso avanzan sin necesidad de ese teatro barato. Caso no necesita disfrazarse de víctima ni de princesa. Su música, su actitud y su autenticidad hablan por ella. Y eso duele a Ángela Aguilar y a sus defensores, los llamados doble moral, porque no pueden soportar que alguien sin apellido famoso, sin padrinos, sin millones en promoción, sea más querida, más exitosa y más real. ¿Y qué hacen entonces? Atacan. Dicen que Caso solo llena auditorios por lástima, que su música es basura, que su éxito es pasajero. Pero mientras ellos hablan, Caso trabaja. Mientras ellos critican, Caso llena recintos. Mientras ellos inventan excusas, Caso gana respeto. Volvamos a Ángela.
Otra de sus frases famosas: yo no tengo por qué tenerle envidia a mi prima. Claro. Claro, tanto así que ni siquiera asiste a sus conciertos. Tanto así que nunca la menciona en positivo, que evita cualquier vínculo artístico con ella. Pero no es solo eso. Su desprecio por el público mexicano también ha quedado claro. Mientras Casu celebra cada oportunidad de presentarse en México, Ángela huye a Estados Unidos, lanza su disco allá y luego pretende que la critican sin razón. Y cuando alguien intenta cuestionarla, su círculo de protección mediática entra en acción. Entrevistas armadas, periodistas a modo, preguntas suaves. Nadie la pone contra las cuerdas, nadie la enfrenta de verdad. Todo está calculado para mantener intacta esa imagen que ya está hecha trizas. Pero los números no mienten. Su último disco pasó sin pena ni gloria. Su colaboración con Marc Anthony fue ignorada por el público. Su tour apenas genera interés. Es más, la gente se burla. Sus actuaciones son imitadas en TikTok. Sus frases son ridiculizadas. Su historia de soy chiquita, no me desarrollo, ya es meme. Y mientras ella trata de apagar fuegos, más se incendia su credibilidad. Ya no es solo el público el que la cuestiona. Muchos artistas han tomado distancia. Muchos medios, aunque todavía la cuiden, ya no pueden negar lo evidente: Ángela Aguilar mintió. Miente y seguirá mintiendo porque esa es su estrategia para sobrevivir. Pero ya no funciona. El disfraz se le cayó. La diferencia entre Ángela y otras artistas no es solo de talento, sino de verdad. El público quiere autenticidad, y esa palabra para Ángela Aguilar es territorio desconocido. Ángela Aguilar ha construido una carrera basada en una imagen que cada día se vuelve más difícil de sostener. Su narrativa de niña buena, de joven artista que lo ha ganado todo con esfuerzo, se desmorona cada vez que abre la boca. En su entrevista con Adela Micha, lo que se suponía sería un intento por reconectar con el público terminó siendo otro episodio de contradicciones, frases forzadas y declaraciones absurdas que dejaron a muchos con una sola palabra en la cabeza: farsa. Entre las muchas mentiras que ha dicho, una destaca por su descaro, que todavía no termina de desarrollarse. A sus 21 años, con operaciones estéticas sospechadas, vestuarios diseñados para sexualizar su imagen y un romance con Cristian Nodal que fue mostrado como una relación seria, ¿de verdad pretende que el público le crea que aún no se entiende a sí misma como adulta? Esa excusa, usada para justificar sus cambios físicos, su actitud y sus decisiones, es una burla al criterio de sus seguidores, pero la mentira va más allá de lo físico. Se trata de un discurso constante de victimismo, de decir que es atacada injustamente, que no merece las críticas, cuando es ella quien enciende las polémicas. Su relación con Nodal fue publicitada a los cuatro vientos justo cuando él acababa de salir de otra relación, y eso no es casualidad. Se montó en el escándalo, se benefició de la atención. Pero cuando llegaron las críticas, lloró en redes sociales como si fuera una víctima más del bullying. Otro de sus discursos más repetidos y más cuestionables es que no siente envidia de su prima Majo Aguilar. Como no sentir al menos una molestia cuando su prima está ganando. Respeto del público a base de trabajo honesto, sin escándalos, sin shows fingidos. ¿Cómo creer en su discurso de amor familiar cuando ha dejado claro, en entrevistas y actitudes, que compite constantemente por la validación mediática y artística? El supuesto orgullo de pertenecer a una familia de artistas también ha sido usado como arma de doble filo. Cuando le conviene, se presenta como heredera de una dinastía. Cuando la critican, dice que su apellido le pesa, que le ha tocado el camino difícil. ¿En qué quedamos? ¿Es un privilegio o una carga? El público no es tonto. Y cada vez más personas se dan cuenta de que ese discurso cambia según lo que le convenga en el momento. Y no podemos olvidar su victimismo calculado. Las lágrimas, los gestos, los silencios dramáticos. Ángela ha aprendido bien el arte de manipular emociones. En sus presentaciones recientes, como ese concierto con asientos vacíos, quiso fingir conexión con el público, agradecimiento con voz entrecortada, manos en el pecho y lágrimas falsas, pero el show no convenció. En redes sociales la llamaron actriz, y no por su talento, sino por su capacidad de fingir emociones. Mientras tanto, artistas como Casu avanzan sin necesidad de ese teatro barato. Casu no necesita disfrazarse de víctima ni de princesa. Su música, su actitud y su autenticidad hablan por ella.
Y eso duele a Ángela Aguilar y a sus defensores. Los llamados doble moral, porque no pueden soportar que alguien sin apellido famoso, sin padrinos, sin millones en promoción, sea más querida, más exitosa y más real. ¿Y qué hacen entonces? Atacan. Dicen que Casu solo llena auditorios por lástima, que su música es basura, que su éxito es pasajero. Pero mientras ellos hablan, Casu trabaja. Mientras ellos critican, Casu llena recintos. Mientras ellos inventan excusas, Casu gana respeto. Volvamos a Ángela. Otra de sus frases famosas: yo no tengo por qué tenerle envidia a mi prima. Claro. Claro, tanto así que ni siquiera asiste a sus conciertos. Tanto así que nunca la menciona en positivo. Que evita cualquier vínculo artístico con ella. Pero no es solo eso. Su desprecio por el público mexicano también ha quedado claro. Mientras Casu celebra cada oportunidad de presentarse en México, Ángela huye a Estados Unidos, lanza su disco allá y luego pretende que la critican sin razón. Y cuando alguien intenta cuestionarla, su círculo de protección mediática entra en acción. Entrevistas armadas, periodistas a modo, preguntas suaves. Nadie la pone contra las cuerdas, nadie la enfrenta de verdad. Todo está calculado para mantener intacta esa imagen que ya está hecha trizas. Pero los números no mienten. Su último disco pasó sin pena ni gloria. Su colaboración con Marc Anthony fue ignorada por el público. Su tour apenas genera interés. Es más, la gente se burla. Sus actuaciones son imitadas en TikTok. Sus frases son ridiculizadas. Su historia de soy chiquita, no me desarrollo, ya es meme. Y mientras ella trata de apagar fuegos, más se incendia su credibilidad. Ya no es solo el público el que la cuestiona. Muchos artistas han tomado distancia. Muchos medios, aunque todavía la cuiden, ya no pueden negar lo evidente: Ángela Aguilar mintió. Miente y seguirá mintiendo porque esa es su estrategia para sobrevivir. Pero ya no funciona. El disfraz se le cayó. La diferencia entre Ángela y otras artistas no es solo de talento, sino de verdad. El público quiere autenticidad, y esa palabra para Ángela Aguilar es territorio desconocido. Ángela Aguilar ha construido una carrera basada en una imagen que cada día se vuelve más difícil de sostener. Su narrativa de niña buena, de joven artista que lo ha ganado todo con esfuerzo, se desmorona cada vez que abre la boca. En su entrevista con Adela Micha, lo que se suponía sería un intento por reconectar con el público terminó siendo otro episodio de contradicciones, frases forzadas y declaraciones absurdas que dejaron a muchos con una sola palabra en la cabeza: farsa. Entre las muchas mentiras que ha dicho, una destaca por su descaro, que todavía no termina de desarrollarse. A sus 21 años, con operaciones estéticas sospechadas, vestuarios diseñados para sexualizar su imagen y un romance con Cristian Nodal que fue mostrado como una relación seria, ¿de verdad pretende que el público le crea que aún no se entiende a sí misma como adulta? Esa excusa, usada para justificar sus cambios físicos, su actitud y sus decisiones, es una burla al criterio de sus seguidores. Pero la mentira va más allá de lo físico. Se trata de un discurso constante de victimismo, de decir que es atacada injustamente, que no merece las críticas, cuando es ella quien enciende las polémicas. Su relación con Nodal fue publicitada a los 4 vientos justo cuando él acababa de salir de otra relación. Y eso no es casualidad. Se montó en el escándalo, se benefició de la atención, pero cuando llegaron las críticas, lloró en redes sociales como si fuera una víctima más del bullying. Otro de sus discursos más repetidos y más cuestionables es que no siente envidia de su prima Majo Aguilar. Como no sentir al menos una molestia cuando su prima está ganando respeto del público a base de trabajo honesto, sin escándalos, sin shows fingidos. ¿Cómo creer en su discurso de amor familiar cuando ha dejado claro, en entrevistas y actitudes, que compite constantemente por la validación mediática y artística? El supuesto orgullo de pertenecer a una familia de artistas también ha sido usado como arma de doble filo. Cuando le conviene, se presenta como heredera de una dinastía. Cuando la critican, dice que su apellido le pesa, que le ha tocado el camino difícil. ¿En qué quedamos? ¿Es un privilegio o una carga? El público no es tonto. Y cada vez más personas se dan cuenta de que ese discurso cambia según lo que le convenga en el momento. Y no podemos olvidar su victimismo calculado. Las lágrimas, los gestos, los silencios dramáticos. Ángela ha aprendido bien el arte de manipular emociones.
En sus presentaciones recientes, como ese concierto con asientos vacíos, quiso fingir conexión con el público, agradecimiento con voz entrecortada, manos en el pecho y lágrimas falsas, pero el show no convenció. En redes sociales la llamaron actriz, y no por su talento, sino por su capacidad de fingir emociones. Mientras tanto, artistas como Caso avanzan sin necesidad de ese teatro barato. Caso no necesita disfrazarse de víctima ni de princesa. Su música, su actitud y su autenticidad hablan por ella. Y eso duele a Ángela Aguilar y a sus defensores, los llamados doble moral, porque no pueden soportar que alguien sin apellido famoso, sin padrinos, sin millones en promoción, sea más querida, más exitosa y más real. ¿Y qué hacen entonces? Atacan. Dicen que Caso solo llena auditorios por lástima, que su música es basura, que su éxito es pasajero. Pero mientras ellos hablan, Caso trabaja. Mientras ellos critican, Caso llena recintos. Mientras ellos inventan excusas, Caso gana respeto. Volvamos a Ángela. Otra de sus frases famosas: yo no tengo por qué tenerle envidia a mi prima. Claro. Claro, tanto así que ni siquiera asiste a sus conciertos. Tanto así que nunca la menciona en positivo, que evita cualquier vínculo artístico con ella. Pero no es solo eso. Su desprecio por el público mexicano también ha quedado claro. Mientras Caso celebra cada oportunidad de presentarse en México, Ángela huye a Estados Unidos, lanza su disco allá y luego pretende que la critican sin razón. Y cuando alguien intenta cuestionarla, su círculo de protección mediática entra en acción. Entrevistas armadas, periodistas a modo, preguntas suaves. Nadie la pone contra las cuerdas, nadie la enfrenta de verdad. Todo está calculado para mantener intacta esa imagen que ya está hecha trizas. Pero los números no mienten. Su último disco pasó sin pena ni gloria. Su colaboración con Marc Anthony fue ignorada por el público. Su tour apenas genera interés. Es más, la gente se burla. Sus actuaciones son imitadas en TikTok. Sus frases son ridiculizadas. Su historia de soy chiquita, no me desarrollo, ya es meme. Y mientras ella trata de apagar fuegos, más se incendia su credibilidad. Ya no es solo el público el que la cuestiona. Muchos artistas han tomado distancia. Muchos medios, aunque todavía la cuiden, ya no pueden negar lo evidente: Ángela Aguilar mintió. Miente y seguirá mintiendo porque esa es su estrategia para sobrevivir. Pero ya no funciona. El disfraz se le cayó. La diferencia entre Ángela y otras artistas no es solo de talento, sino de verdad. El público quiere autenticidad, y esa palabra para Ángela Aguilar es territorio desconocido. Ángela Aguilar ha construido una carrera basada en una imagen que cada día se vuelve más difícil de sostener. Su narrativa de niña buena, de joven artista que lo ha ganado todo con esfuerzo, se desmorona cada vez que abre la boca. En su entrevista con Adela Micha, lo que se suponía sería un intento por reconectar con el público terminó siendo otro episodio de contradicciones, frases forzadas y declaraciones absurdas que dejaron a muchos con una sola palabra en la cabeza: farsa. Entre las muchas mentiras que ha dicho, una destaca por su descaro, que todavía no termina de desarrollarse. A sus 21 años, con operaciones estéticas sospechadas, vestuarios diseñados para sexualizar su imagen y un romance con Cristian Nodal que fue mostrado como una relación seria, ¿de verdad pretende que el público le crea que aún no se entiende a sí misma como adulta? Esa excusa, usada para justificar sus cambios físicos, su actitud y sus decisiones, es una burla al criterio de sus seguidores, pero la mentira va más allá de lo físico. Se trata de un discurso constante de victimismo, de decir que es atacada injustamente, que no merece las críticas, cuando es ella quien enciende las polémicas. Su relación con Nodal fue publicitada a los cuatro vientos justo cuando él acababa de salir de otra relación, y eso no es casualidad. Se montó en el escándalo, se benefició de la atención. Pero cuando llegaron las críticas, lloró en redes sociales como si fuera una víctima más del bullying. Otro de sus discursos más repetidos y más cuestionables es que no siente envidia de su prima Majo Aguilar. Como no sentir al menos una molestia cuando su prima está ganando. Respeto del público a base de trabajo honesto, sin escándalos, sin shows fingidos. ¿Cómo creer en su discurso de amor familiar cuando ha dejado claro, en entrevistas y actitudes, que compite constantemente por la validación mediática y artística?
El supuesto orgullo de pertenecer a una familia de artistas también ha sido usado como arma de doble filo. Cuando le conviene, se presenta como heredera de una dinastía. Cuando la critican, dice que su apellido le pesa, que le ha tocado el camino difícil. ¿En qué quedamos? ¿Es un privilegio o una carga? El público no es tonto. Y cada vez más personas se dan cuenta de que ese discurso cambia según lo que le convenga en el momento. Y no podemos olvidar su victimismo calculado. Las lágrimas, los gestos, los silencios dramáticos. Ángela ha aprendido bien el arte de manipular emociones. En sus presentaciones recientes, como ese concierto con asientos vacíos, quiso fingir conexión con el público, agradecimiento con voz entrecortada. Manos en el pecho y lágrimas falsas. Pero el show no convenció. En redes sociales la llamaron actriz, y no por su talento, sino por su capacidad de fingir emociones. Mientras tanto, artistas como Caso avanzan sin necesidad de ese teatro barato. Caso no necesita disfrazarse de víctima ni de princesa. Su música, su actitud y su autenticidad hablan por ella. Y eso duele a Ángela Aguilar y a sus defensores. Los llamados doble moral, porque no pueden soportar que alguien sin apellido famoso, sin padrinos, sin millones en promoción, sea más querida, más exitosa y más real. ¿Y qué hacen entonces? Atacan. Dicen que Caso solo llena auditorios por lástima, que su música es basura, que su éxito es pasajero. Pero mientras ellos hablan, Caso trabaja. Mientras ellos critican, Caso llena recintos. Mientras ellos inventan excusas, Caso gana respeto. Volvamos a Ángela. Otra de sus frases famosas: yo no tengo por qué tenerle envidia a mi prima. Claro, tanto así que ni siquiera asiste a sus conciertos. Tanto así que nunca la menciona en positivo, que evita cualquier vínculo artístico con ella. Pero no es solo eso. Su desprecio por el público mexicano también ha quedado claro. Mientras Caso celebra cada oportunidad de presentarse en México, Ángela huye a Estados Unidos, lanza su disco allá y luego pretende que la critican sin razón. Y cuando alguien intenta cuestionarla, su círculo de protección mediática entra en acción. Entrevistas armadas, periodistas a modo, preguntas suaves. Nadie la pone contra las cuerdas, nadie la enfrenta de verdad. Todo está calculado para mantener intacta esa imagen que ya está hecha trizas. Pero los números no mienten. Su último disco pasó sin pena ni gloria. Su colaboración con Marc Anthony fue ignorada por el público. Su tour apenas genera interés. Es más, la gente se burla. Sus actuaciones son imitadas en TikTok. Sus frases son ridiculizadas. Su historia de soy chiquita, no me desarrollo, ya es meme. Y mientras ella trata de apagar fuegos, más se incendia su credibilidad. Ya no es solo el público el que la cuestiona. Muchos artistas han tomado distancia. Muchos medios, aunque todavía la cuiden, ya no pueden negar lo evidente: Ángela Aguilar mintió. Miente y seguirá mintiendo porque esa es su estrategia para sobrevivir. Pero ya no funciona. El disfraz se le cayó. La diferencia entre Ángela y otras artistas no es solo de talento, sino de verdad. El público quiere autenticidad, y esa palabra para Ángela Aguilar es territorio desconocido. Ángela Aguilar ha construido una carrera basada en una imagen que cada día se vuelve más difícil de sostener. Su narrativa de niña buena, de joven artista que lo ha ganado todo con esfuerzo, se desmorona cada vez que abre la boca. En su entrevista con Adela Micha, lo que se suponía sería un intento por reconectar con el público terminó siendo otro episodio de contradicciones, frases forzadas y declaraciones absurdas que dejaron a muchos con una sola palabra en la cabeza: farsa. Entre las muchas mentiras que ha dicho, una destaca por su descaro, que todavía no termina de desarrollarse. A sus 21 años, con operaciones estéticas sospechadas, vestuarios diseñados para sexualizar su imagen y un romance con Cristian Nodal que fue mostrado como una relación seria, ¿de verdad pretende que el público le crea que aún no se entiende a sí misma como adulta? Esa excusa, usada para justificar sus cambios físicos, su actitud y sus decisiones, es una burla al criterio de sus seguidores, pero la mentira va más allá de lo físico. Se trata de un discurso constante de victimismo, de decir que es atacada injustamente, que no merece las críticas cuando es ella quien enciende las polémicas. Su relación con Nodal fue publicitada a los 4 vientos justo cuando él acababa de salir de otra relación. Y eso no es casualidad. Se montó en él.
escándalo, se benefició de la atención, pero cuando llegaron las críticas, lloró en redes sociales como si fuera una víctima más del bullying.